El billete arrugado de $5 temblaba entre los dedos de Zoe mientras lo deslizaba por la mesa de mármol. El suave murmullo de la cafetería no podía disimular la desesperación en su súplica susurrada. Esto es todo lo que tengo ahora mismo, pero te prometo que te lo devolveré cuando... Las palabras se le atascaron en la garganta cuando la fría mirada de la casamentera le hizo arder de vergüenza. En la mesa de al lado, Alexander Stone hizo una pausa a medio sorbo de su espresso. Su costoso reloj reflejaba la luz de la tarde al inclinarse ligeramente hacia adelante. La voz de la joven transmitía una vulnerabilidad cruda que le retorció el pecho, algo que había enterrado bajo años de negocios calculados y una armadura emocional. Por favor, continuó Zoe, con voz apenas audible. Ahora solo necesito una oportunidad de conocer a alguien decente. Alguien que pueda. No pudo terminar la frase, no pudo expresar lo que realmente pedía. Los dedos de la casamentera, con sus manicuras impecables, tamborileaban sobre la mesa mientras consideraba la patética oferta. Cariño, $5 no me alcanzan ni para el café. Lo que describe suena menos a citas y más a disculpa. La voz de Alexander interrumpió la conversación como seda sobre acero. Creo que quiero negociar. Sus profundos ojos oscuros la clavaron en Zoe con una intensidad que la dejó sin aliento. 3 días antes, Zoe Martínez se encontraba en el pasillo estéril del Hospital St. Mary, agarrando una carpeta de facturas médicas que bien podrían haber sido una sentencia de muerte. Las palabras del oncólogo aún resonaban en su mente como un disco rayado. Un tratamiento experimental. $200,000. Sin seguro. 3 meses para decidir. Su madre dormía en la habitación detrás de ella, delgada y frágil, pero aún luchando con la misma determinación obstinada que había criado sola a Zoe después de que su padre desapareciera cuando tenía 7 años. El sol de la mañana se filtraba por las ventanas del hospital mientras Zoe contaba el dinero en su gastada cartera por 100ª vez. $47,38. La habían despedido de su trabajo como maestra hacía 2 semanas cuando el distrito escolar hizo recortes presupuestarios, y sus prestaciones por desempleo no empezarían hasta dentro de un mes. Los trabajos a tiempo parcial que había solicitado nunca pagarían lo suficiente, ni con la suficiente rapidez. Necesitaba un milagro, o al menos alguien lo suficientemente rico como para casarse pronto y ayudarla con los gastos médicos. La idea le revolvía el estómago, pero la desesperación tenía la capacidad de redefinir los límites morales. Así fue como se encontró investigando servicios de búsqueda de pareja, navegando por páginas web, prometiendo encontrar al amor de su vida por una tarifa que la hacía reír amargamente. El amor era un lujo que no podía permitirse. Lo que necesitaba era una transacción. La oficina de Margaret Blackwood estaba entre una tintorería y un pequeño bufete de abogados en el centro de Seattle. La reputación de la mujer la precedía. Se especializaba en acuerdos discretos para clientes adinerados que valoraban la privacidad por encima del romance. Zoe había llamado esa mañana, explicando su situación en un lenguaje en clave que la hacía sentir como si estuviera negociando algo mucho más oscuro que una cita. La mañana de Alexander Stone había comenzado como cualquier otra durante los últimos 6 años, con su hijo Lucas dibujando en la mesa de la cocina, mientras preparaba café y revisaba su teléfono para ver las novedades de su imperio tecnológico. El niño de 8 años había heredado el talento artístico de su madre y la serena intensidad de su padre, creando elaborados retratos familiares que siempre incluían a una misteriosa mujer de larga melena oscura junto a Alexander. ¿Quién es esa, amigo?, preguntaba Alexander, aunque ya sabía la respuesta. Esa es la mamá de Lucas, respondía el chico con naturalidad, como si decirlo suficientes veces lo hiciera realidad. Alexander había construido su empresa desde cero tras la muerte de Sara, dando a luz a Lucas. La culpa lo había llevado a trabajar 18 horas al día, volcando su dolor en algoritmos y estrategias comerciales hasta que Stone Technologies se convirtió en una de las empresas de más rápido crecimiento del noroeste del Pacífico.
Pero el éxito se sintió vacío al volver a casa con un hijo que apenas lo conocía y una casa que resonaba con la soledad. Había intentado citas breves y sin sentido con mujeres que veían signos de dólar en lugar del hombre roto bajo los trajes caros. Lo que Lucas necesitaba era una figura materna, alguien que pudiera darle la familia que Alexander no había podido proporcionar. La idea de la gestación subrogada surgió de su abogado, quien había gestionado los trámites para Lucas 6 años antes. Alexander ya tenía un hijo sano a través de una gestante subrogada que cumplió su contrato y desapareció de sus vidas como estaba previsto. Ahora Lucas pedía una hermana, dibujando imágenes de una niñita con coletas y una sonrisa entreabierta. Alexander podía proporcionar el dinero, la atención médica y el marco legal. Lo que no podía proporcionar era la conexión emocional que un niño necesitaba. Necesitaba a alguien diferente esta vez. Alguien que pudiera quedarse y ayudarlo a descubrir cómo ser padre en lugar de solo un proveedor. Cuando Alexander escuchó la conversación de Zoe con la casamentera, algo en su voz le recordó a Sara. No solo su voz, sino la silenciosa fuerza que se escondía tras su desesperación. Él mismo se había reunido con Margaret Blackwood, hablando de sus propias necesidades poco convencionales cuando el destino los colocó en mesas contiguas en la cafetería. El universo, al parecer, tenía un retorcido sentido del humor sobre unir a personas desesperadas. Mientras escuchaba la voz suplicante de Zoe, Alexander tomó una decisión que cambiaría sus vidas de maneras inimaginables. La cafetería quedó en silencio, salvo por el suave jazz que sonaba en el techo mientras Alexander se acercaba a su mesa. De cerca, Zoe era más joven de lo que había pensado inicialmente, quizá de 26 o 27 años, con una belleza natural que no necesitaba retoques y ojos que reflejaban demasiada preocupación para alguien de su edad. Le temblaban ligeramente las manos al mirarlo, probablemente preguntándose si sería algún tipo de depredador que se aprovechaba de su evidente angustia. Margaret Blackwood, sin embargo, parecía más intrigada que preocupada. Su ojo experto ya calculaba las posibles ganancias de este inesperado acontecimiento. «Señor Stone», dijo Margaret con voz suave como la miel. No lo esperaba hasta dentro de 30 minutos. Alexander mantuvo la vista fija en Zoe mientras hablaba. «Los planes cambian. Escuché su conversación y creo que podríamos ayudarnos mutuamente». Las mejillas de Zoe se sonrojaron aún más al darse cuenta de que el desconocido había estado escuchando su humillante negociación. Empezó a levantarse, murmurando disculpas, pero el tono amable de Alexander la detuvo. «Por favor, no se vaya». «¿Cómo se llama?» «Zoe Martínez», susurró, sin mirarlo a los ojos. «Y claramente está en una situación en la que necesita dinero urgente». Alexander se sentó sin ser invitado. Su presencia, de alguna manera, hizo que la pequeña mesa pareciera aún más pequeña. «Soy Alexander Stone y tengo una propuesta que podría beneficiarnos a ambos. No busco esposa ni novia. Busco a alguien que me ayude a gestar a mi hijo, concretamente a una niña. Mi hijo Lucas necesita una hermana, y yo necesito a alguien en quien pueda confiar para que me ayude a darle la familia que se merece». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como humo, imposibles de retractarse. Zoe abrió mucho los ojos al procesar lo que él sugería, mientras Margaret se inclinaba hacia adelante con evidente interés. «La compensación sería considerable», continuó Alexander, con voz firme y clínica. «Suficiente para cubrir los gastos médicos que tengas, además de una generosa remuneración por tu tiempo y dedicación». Zoe sintió que el mundo se le venía encima al mirar a este desconocido impecablemente vestido, que acababa de ofrecerse a resolver su mayor problema de la forma más inesperada. Una parte de ella quería reírse de lo absurdo de la situación. Había venido buscando marido y había encontrado a un hombre que quería pagarle para tener a su bebé. Otra parte de ella, la que llevaba semanas calculando facturas médicas y gastos funerarios, ya estaba haciendo cuentas. Si hablaba en serio, si de verdad podía pagar esa cantidad de dinero, su madre viviría. Las implicaciones éticas le revolvieron el estómago.
Pero momentos desesperados exigían medidas desesperadas. ¿Cuánto?, se oyó preguntar, con la voz apenas por encima de un susurro. Alexander mencionó una cifra que la dejó sin aliento. Más dinero del que había visto en toda su vida, suficiente para salvar a su madre y mantenerlos a ambos durante años. Margaret prácticamente ronroneaba de satisfacción mientras sacaba una tarjeta de visita y comenzaba a explicar el marco legal de los acuerdos de gestación subrogada. Pero Zoe ya no la escuchaba. Pensaba en el rostro de su madre cuando los médicos dijeron que, después de todo, podría haber esperanza, en los dibujos de Lucas de la hermana que tanto deseaba, en ese hombre extraño que parecía necesitarla tanto como ella a él. Las 2 horas siguientes transcurrieron en un torbellino de terminología legal y procedimientos médicos mientras Margaret describía el proceso con precisión clínica. Alexander cubriría todos los gastos médicos, le proporcionaría alojamiento durante el embarazo y se aseguraría de que Zoe recibiera la mejor atención posible. A cambio, ella llevaría a término su embarazo y le permitiría estar presente en todas las citas y decisiones. El contrato establecía límites explícitos, no se permitiría ninguna relación romántica, no se harían reclamaciones sobre el niño después del nacimiento, y lo más importante, una estricta cláusula de confidencialidad que protegería a ambas partes de la atención mediática. No era un acuerdo romántico. Era una transacción comercial con un resultado muy personal. Para cuando salieron de la cafetería, Zoe había aceptado considerar la oferta de Alexander durante 24 horas. Él le dio su número personal y la dirección de su abogado, junto con un cheque de $5,000 solo para cubrir las necesidades médicas inmediatas de su madre mientras decidía. Sin condiciones, dijo al entregarle el cheque. Tanto si aceptas mi propuesta como si no, tu madre merece la oportunidad de luchar. Fue el primer gesto genuinamente amable que alguien había hecho por Zoe en meses, y sintió que se le saltaban las lágrimas al darle las gracias. Esa noche, Zoe se sentó junto a la cama de hospital de su madre y le contó todo sobre la J. La pérdida, las facturas, el extraño encuentro con Alexander Stone. Su madre escuchó sin juzgar, sosteniendo la mano de Zoe con dedos que parecían huesos de pájaro envueltos en papel de seda. Mea, dijo finalmente, he vivido una buena vida. No sacrifiques tu futuro por mi pasado. Pero Zoe podía ver la esperanza brillar en los ojos cansados de su madre, la misma esperanza que había intentado ocultar durante semanas. Ambas sabían que esta podría ser su única oportunidad, y ambas sabían que la decisión ya estaba tomada en el momento en que Alexander firmó el cheque. A la mañana siguiente, Zoe llamó a Alexander y acordó reunirse con él en el despacho de su abogado. El papeleo legal era extenso pero sencillo. Ella gestaría a su hijo, viviría en la casa de huéspedes de su propiedad durante el embarazo y recibiría cobertura médica completa, además de una indemnización. El contrato incluía términos estrictos sobre límites emocionales y contacto posparto, diseñados para proteger a todos los involucrados de los sentimientos complejos que pudieran surgir. Mientras Zoe firmaba los contratos, se dijo a sí misma que solo eran negocios, que podía guardarse el corazón durante 9 meses. No tenía ni idea de lo equivocada que estaba. La casa de Alexander era una enorme obra maestra moderna con vistas a la bahía de Elliot, el tipo de lugar que solo había visto en revistas. La casa de huéspedes era, de hecho, más bonita que cualquier apartamento en el que hubiera vivido, con cocina completa, dormitorio y sala de estar que le ofrecía privacidad y la mantenía lo suficientemente cerca como para que pudiera verla con regularidad. Lucas, un niño pequeño de pelo oscuro y mirada seria, la esperaba en la escalera de entrada cuando llegaron. Zoe inmediatamente se aferró a su padre. ¿Vas a ser la mamá de mi hermanita?, preguntó con la franqueza que solo los niños pueden lograr. Zoe se arrodilló a su altura y sonrió con cautela. Voy a ayudar a tu papá a asegurarme de que llegue sana y salva, dijo, sintiendo ya la primera grieta en sus muros emocionales cuidadosamente construidos. Las primeras semanas de su relación fueron incómodas y formales, como compañeros de piso que apenas se conocían intentando compartir espacio. Alexander era educado pero distante,
pendiente de sus necesidades con la eficiencia de un conserje de hotel. Sus interacciones se limitaban a citas médicas y breves actualizaciones de estado, ambos respetando cuidadosamente los límites profesionales estipulados en su contrato. Zoe pasaba la mayor parte del tiempo en la casa de huéspedes, saliendo solo para comer y visitar al médico, recordándose constantemente que era temporal, que estaba allí para trabajar y luego irse. Pero poco a poco, inevitablemente, las barreras comenzaron a derrumbarse. Empezó con Lucas, quien aparentemente había decidido que Zoe era la persona más genial que había conocido y empezó a buscar excusas para visitar la casa de huéspedes todos los días después de la escuela. Traía sus obras de arte para enseñárselas, dibujos elaborados que siempre los mostraban a los tres, además de una niña pequeña con el pelo rizado y una gran sonrisa. Al principio, Zoe intentó mantener la distancia, pero el inocente entusiasmo de Lucas era imposible de resistir. Pronto se encontró deseando sus visitas, ayudándolo con las tareas y escuchando sus elaborados planes para enseñarle a dibujar a su hermana. A veces, Alexander venía a buscar a su hijo y los encontraba trabajando juntos en proyectos de arte, y ella lo sorprendía observándolos con una expresión que no lograba descifrar. Había algo vulnerable en sus ojos en esos momentos, como si viera algo que había estado esperando, pero que no se atrevía a esperar. Estos breves encuentros se alargaron con el paso de las semanas. Alexander aceptaba la invitación de Zoe a tomar un café, se quedaba a admirar la última obra maestra de Lucas, compartía pequeñas historias sobre las peculiaridades y logros de su hijo. A pesar de los claros límites del contrato, poco a poco se estaban convirtiendo en algo que sospechosamente parecía una familia. El embarazo transcurrió sin problemas durante el primer trimestre, pero las complicaciones emocionales eran más difíciles de manejar. Zoe se encontró preocupándose profundamente por el hijo que llevaba en su vientre, no solo como un trabajo, sino como una persona real que traía al mundo. Ella hablaba con la bebé constantemente, contándole sobre los dibujos de Lucas, la amabilidad de Alexander y la hermosa vista desde las ventanas de la casa de huéspedes. Durante las ecografías, Alexander contenía la respiración mientras veían a su hija moverse en la pantalla, y Zoe se sorprendía pensando en la bebé como suya en lugar de suya. La primera gran grieta en su cuidadosamente construido arreglo llegó durante el cuarto mes de Zoe, cuando recibió una llamada telefónica que lo cambió todo. El tratamiento de su madre había sufrido un obstáculo inesperado. La terapia experimental no estaba respondiendo como se esperaba, y los médicos querían probar un enfoque diferente que costaría 50,000 pesos adicionales. Zoe estaba sentada en la cocina de su casa de huéspedes, mirando las facturas médicas que habían llegado esa mañana, sintiendo el familiar peso de la desesperación financiera sobre sus hombros como un pesado abrigo. Se encontró caminando hacia la casa principal sin tomar una decisión consciente, sus pies la llevaron a la oficina de Alexander, donde podía ver la luz encendida a pesar de la hora. Llamó suavemente a la puerta y entró cuando él la llamó. Lo encontró rodeado de papeles y con un aspecto tan exhausto como ella. «Disculpe la molestia», empezó, pero se detuvo al darse cuenta de que no tenía ni idea de cómo pedir ayuda que fuera más allá de su acuerdo inicial. El contrato era específico sobre los gastos médicos relacionados con el embarazo, pero esto era diferente. Era su madre, su responsabilidad, su problema. Alexander levantó la vista de su trabajo e inmediatamente notó las lágrimas que ella intentaba contener. Sin decir palabra, se levantó y la acompañó a la cómoda silla frente a su escritorio, y luego se sentó a su lado en lugar de volver a su posición de autoridad tras la enorme superficie de caoba. «¿Qué ocurre?», preguntó con suavidad, y algo en su voz rompió la última restricción profesional de ella. Le contó todo sobre las nuevas opciones de tratamiento, los costos adicionales, su temor de haber cometido un terrible error al depositar todas sus esperanzas en una terapia experimental. Lo que sucedió después los sorprendió a ambos. Alexander no se ofreció de inmediato a resolver su problema financiero con su habitual eficiencia profesional. En cambio, escuchó,
Hizo preguntas reflexivas sobre la condición de su madre y compartió sus propias experiencias de sentirse impotente ante una crisis médica. Le contó sobre la noche en que nació Lucas cuando había paseado por los pasillos del hospital, sin saber si perdería a otra persona a la que amaba por complicaciones en el parto. Por primera vez desde que firmaron su contrato, no hablaban como empleador y empleado. Hablaban como dos personas que entendían lo que significaba amar a alguien lo suficiente como para arriesgarlo todo. Cuando Alexander finalmente se ofreció a cubrir los gastos médicos adicionales, no lo hizo con su habitual distanciamiento clínico. Tu madre es importante para ti, dijo simplemente. Lo que la hace importante para mí. Encontraremos la manera de manejar esto juntos. La palabra juntos flotaba entre ellos como un puente que ninguno de los dos se había atrevido a cruzar antes. Zoe sintió un cambio en el pecho. Una calidez que no tenía nada que ver con la gratitud, sino con la forma en que Alexander la miraba. No como una empleada ni una madre sustituta, sino como alguien cuya felicidad le importaba. A partir de esa noche, su relación cambió de forma sutil pero inconfundible. Alexander empezó a cenar con ella y Lucas casi todas las noches, afirmando que quería saber del desarrollo del bebé, pero en realidad parecía anhelar la calidez y las risas que llenaban su comedor cuando estaban todos juntos. Sus conversaciones iban más allá de las novedades sobre el embarazo y se centraban en temas de actualidad. Libros, películas, recuerdos de la infancia y sueños para el futuro. Zoe descubrió que Alexander había construido su empresa tanto para Lucas como para sí mismo. Con el deseo de crear algo duradero de lo que su hijo pudiera estar orgulloso, Alexander descubrió que Zoe había sido profesora de arte antes de perder su trabajo y que siempre había soñado con abrir un centro de arte comunitario para niños desfavorecidos. A medida que su embarazo avanzaba hacia el segundo trimestre, la salud de la madre de Zoe mejoró drásticamente gracias al nuevo tratamiento que la generosidad de Alexander había hecho posible. La mujer mayor insistió en quedarse en la casa principal durante los meses intermedios de Zoe, alegando que quería ayudar a cuidar de todos, pero en realidad deseaba estar cerca de su hija en ese momento crucial. Lo que realmente hacía era cocinar elaboradas comidas mexicanas que llenaban la casa de calidez y risas, enseñándole español a Lucas mientras trabajaba y tratando a Alexander como al hijo que nunca tuvo. Por primera vez en años, la enorme casa parecía un hogar en lugar de un museo. Pero su creciente cercanía trajo consigo sus propias complicaciones. Zoe se enamoró de Alexander. No de su dinero ni de su éxito, sino del hombre que ayudaba a Lucas con sus tareas todas las noches, que aprendía frases en español para hacer sonreír a su madre, que le hablaba a su creciente barriga durante sus paseos nocturnos por la propiedad. Cada día traía nuevas pruebas de que Alexander también se estaba enamorando. En la forma en que la miraba cuando creía que no lo veía. En la ternura con la que la ayudaba a sobrellevar los síntomas del embarazo. En las conversaciones cada vez más personales que se alargaban hasta altas horas de la noche. El problema era el contrato. Cada cláusula que habían firmado estaba diseñada para evitar precisamente lo que estaba sucediendo entre ellos. Un apego emocional que complicaría el impecable acuerdo comercial que habían construido. Si Zoe admitía sus sentimientos, se arriesgaba a violar los términos que garantizaban la atención médica de su madre. Si Alexander reconocía el creciente amor entre ellos, se exponía a acusaciones de aprovecharse de su vulnerabilidad. Estaban atrapados por el mismo acuerdo que los había unido, incapaces de o actuar según sentimientos que se intensificaban cada día. La situación se complicó aún más cuando el embarazo de Zoe entró en el tercer trimestre y la familia de Alexander finalmente se enteró del acuerdo. Sus padres, Richard y Patricia Stone, llegaron sin avisar un sábado por la mañana, con su desaprobación evidente incluso antes de bajarse del Mercedes. Habían oído rumores sobre la gestación subrogada de Alexander a través de amigos en común y habían venido a evaluar lo que claramente consideraban una amenaza para la reputación de su hijo y el bienestar de su nieto. El enfrentamiento en la sala de Alexander fue doloroso para todos los involucrados. Patricia Stone, elegante y fría como el mármol invernal,
Miró a Zoe con el desdén que solía reservarse para algo desagradable que había encontrado en su caro zapato. «Así que eres la cazafortunas que intenta engañar a mi hijo con un embarazo», dijo sin preámbulos, con su voz refinada destilando desprecio. Richard Stone fue más diplomático, pero igualmente despectivo, sugiriendo que Alexander estaba tomando una decisión emocional que dañaría tanto su reputación empresarial como el estable entorno familiar de Lucas. La defensa de Zoe por parte de Alexander fue feroz e inmediata. Zoe no es una cazafortunas. Es una mujer en una situación imposible que aceptó ayudarme a darle a Lucas la familia que desea. Ha sido honorable en este acuerdo, y no permitiré que le hables así en mi casa. Pero las acusaciones de sus padres dieron en el blanco de todos modos, despertando todas las inseguridades de Zoe sobre su lugar en la vida de Alexander. ¿Era realmente solo un acuerdo comercial para él? ¿Había imaginado la creciente conexión entre ellos? Se estaba engañando a sí misma sobre sus sentimientos mientras su familia la veía como lo que realmente era, una mujer desesperada que había vendido su cuerpo por dinero. El daño ya estaba hecho, a pesar de los intentos posteriores de Alexander por tranquilizarla. Zoe comenzó a retraerse emocionalmente, recordándose a diario que esto era un trabajo, no una relación, y que la vida de su madre dependía de que mantuviera límites profesionales. Rechazó invitaciones a cenar, limitó sus conversaciones con Alexander a actualizaciones médicas y pasó más tiempo en la casa de huéspedes intentando reconstruir los muros emocionales que se habían estado derrumbando durante meses. Alexander notó el cambio de inmediato e intentó salvar la creciente distancia que los separaba, pero el miedo de Zoe a perderlo todo la desesperaba por demostrar que no era la mujer calculadora que sus padres la acusaban de ser. La agitación emocional afectó gravemente la salud de Zoe, causándole estrés que, según advirtió su obstetra, podría afectar al bebé. Durante una cita de rutina en su 7º mes, la doctora Sarache notó presión arterial alta y signos de preeclampsia que podrían volverse peligrosos si no se controlaban cuidadosamente. «Necesitas reducir el estrés y descansar más», le dijo a Zoe con seriedad mientras Alexander se sentaba junto a la camilla de exploración, pálido. «La preeclampsia puede agravarse rápidamente y queremos evitar cualquier complicación que pueda ponerla en peligro a usted o al bebé». La advertencia médica obligó a Alexander a afrontar el daño que la visita de sus padres había causado. Esa noche, encontró a Zoe sentada en el porche de la casa de huéspedes, mirando la bahía Elliot con una tristeza que le dolía el pecho. «Tenemos que hablar», dijo, sentándose en la silla junto a ella a pesar de su evidente reticencia a hablar. «Mis padres se equivocaron contigo, y debí haberlo dejado más claro. Pero lo más importante es que creo que debemos ser honestos sobre lo que está pasando entre nosotros, con contrato o sin él». Lo que siguió fue la conversación más difícil y honesta que ninguno de los dos había tenido. Alexander admitió que se había enamorado de Zoe en algún momento entre su primera ecografía y los tamales caseros de su madre, que había estado luchando contra sus sentimientos por miedo a aprovecharse de su vulnerabilidad. Zoe confesó que también lo amaba, pero que las acusaciones de sus padres habían despertado sus peores temores de ser vista como una mujer que se había vendido por facturas médicas. Ambos reconocieron que su contrato se había vuelto irrelevante en el momento en que Lucas empezó a llamar a Zoe mamá, y ella empezó a pensar en la hija de Alexander como si fuera su propia hija. Pero admitir sus sentimientos no resolvió el problema fundamental. Zoe seguía dependiendo económicamente de Alexander, y seguía gestando a su hijo bajo un acuerdo legal que especificaba que no habría relaciones románticas. Si actuaban según su amor. Ahora bien, ¿alguien creería alguna vez que era real y no solo una extensión de su acuerdo comercial? ¿Cómo podrían construir una relación genuina sobre la base de la necesidad financiera? Las preguntas flotaban entre ellos como niebla, oscureciendo un camino que parecía imposible de encontrar. La crisis llegó 2 semanas después, cuando un fotógrafo de una revista de chismes logró tomar fotos de Alexander ayudando a Zoe a salir de su auto en una cita médica. Las fotos eran inocentes, solo un hombre teniendo cuidado con una mujer embarazada. Pero la historia de que los acompañaba, no.
El drama de la madre de un multimillonario con su bebé atrajo a gritos el titular, que retrataba a Zoe como una cazafortunas conspiradora que engañó a Alexander con un embarazo. El artículo incluía detalles sobre su desesperada visita al servicio de búsqueda de pareja, con citas de Margaret Blackwood sobre la disposición de Zoe a hacer lo que fuera necesario para encontrar un marido rico. La atención de los medios fue inmediata y despiadada. Los paparazzi acamparon frente a la propiedad de Alexander intentando obtener fotos de la chica de $10 que supuestamente había seducido a un magnate tecnológico. Las redes sociales estallaron con memes crueles y duros juicios sobre la personalidad de Zoe, mientras que los periodistas económicos cuestionaron el juicio y la capacidad de liderazgo de Alexander. El estrés del escrutinio constante disparó de nuevo la presión arterial de Zoe, llevándola al hospital para ser monitoreada durante lo que deberían haber sido las últimas semanas tranquilas de su embarazo. Mientras Zoe yacía en la cama del hospital con monitores que monitoreaban sus signos vitales y a los bebés, tomó la decisión más difícil de su vida. Le pidió a Alexander que cumpliera su contrato original exactamente como estaba escrito. Ella traería al mundo, se recuperaría durante el tiempo acordado y luego se iría con la compensación que habían negociado. Nada de una relación continua, nada de acuerdos de custodia complicados, nada de intentar convertir su acuerdo comercial en algo más personal. Era la única manera de demostrarle a su familia, a los medios de comunicación y a ella misma que no había estado tratando de atraparlo con un embarazo. La reacción de Alexander fue rápida y devastadora. «No eres solo una empleada para mí», dijo con la voz quebrada mientras le sostenía la mano en la estéril habitación del hospital. «Eres la mujer que amo. La persona que devolvió la alegría a la vida de mi hijo, la madre de mi hija. No me importa lo que diga el contrato, ni lo que piensen mis padres, ni lo que escriban los medios sobre nosotros. Me importas. Y no voy a dejar que te alejes de nosotros por miedo al que dirán». Pero el miedo de Zoe era más profundo que la opinión pública. Le aterraba convertirse en lo que los padres de Alexander la acusaban de ser, una mujer que había usado su embarazo para manipular a un hombre rico. ¿Cómo podría estar segura de que los sentimientos de Alexander eran reales y no solo gratitud mezclada con proximidad? ¿Cómo podía confiar en sus propias emociones cuando se habían desarrollado en una situación tan artificial? Creía que la única manera de demostrar su integridad era cumplir con su acuerdo original y alejarse de lo mejor que le había pasado en la vida. El enfrentamiento podría haber continuado indefinidamente de no ser por Lucas, quien tenía sus propias ideas sobre lo que constituía una familia. El niño de 8 años había estado observando a los adultos a su alrededor lidiar con emociones complejas que no comprendía del todo. Pero lo que sí entendía era que las personas a las que más quería se estaban haciendo daño. La noche antes de que Zoe fuera dada de alta del hospital, Lucas salió a escondidas de su habitación y se dirigió a la oficina de Alexander, donde su padre trabajaba hasta tarde otra vez. «Papá», dijo Lucas, sentándose frente al escritorio de Alexander con la expresión seria que usaba al hablar de asuntos importantes. «¿Vas a dejar que Zoe y la pequeña Isabella se vayan?» Alexander miró a su hijo, lo miró de verdad, y vio una inteligencia y una madurez emocional que le recordaban dolorosamente a Sara. «Es complicado, amigo. A veces los adultos hacen acuerdos que deben cumplir, incluso cuando sus sentimientos cambian». Lucas lo consideró con la gravedad de alguien mucho mayor que sus 8 años. «Pero si Zoe nos quiere y nosotros la queremos, ¿por qué un papel estúpido importa más que nuestra familia?» De la boca de los niños surgió la claridad que Alexander había estado extrañando. Su hijo tenía razón. El contrato se había vuelto irrelevante en el momento en que se convirtieron en una familia en todos los aspectos, excepto en el legal. La atención de los medios finalmente disminuiría. Sus padres cambiarían de opinión o se mantendrían distantes. Pero un amor así llegaba solo una vez en la vida, con suerte. Alexander tomó su decisión esa noche, y no tenía nada que ver con negocios, sino con la familia por la que valía la pena luchar. A la mañana siguiente, Alexander llegó al hospital con Lucas, un ramo de flores y un nuevo juego de documentos legales.
Pero en lugar de entregárselos a Zoe inmediatamente, se sentó junto a su cama y le contó la historia de un niño que llevaba meses dibujando una familia completa antes de conocerla. Habló de los desayunos que se habían convertido en la mejor parte de su día, de los paseos nocturnos que habían curado heridas que ni siquiera sabía que llevaba, de enamorarse tan gradual y completamente que no podía imaginar su vida sin ella. Se suponía que el contrato nos protegería, dijo Alexander, tomándole las manos. En cambio, nos impide la vida que todos deseamos. No te pido que te quedes por obligaciones legales ni por asuntos económicos. Te pido que te quedes. Ve. Porque Lucas te dibuja en cada retrato familiar. Porque Isabella patalea más fuerte cuando escucha tu voz. Y porque te amo más de lo que pensé que era posible amar a alguien. Le mostró los nuevos documentos. No era un contrato de gestación subrogada, sino los papeles de adopción que la convertirían en la madre legal de Lucas, y un acuerdo prenupcial que protegía sus derechos, independientemente de lo que sucediera con su relación. Zoe miró los papeles entre lágrimas que no tenían nada que ver con las hormonas del embarazo, sino con ver sus sueños más profundos reflejados en términos legales. Alexander no le pedía que fuera su empleada, ni la mamá de su bebé, ni su acuerdo conveniente. Le pedía que fuera su pareja, la madre de Lucas y la madre de Isabella por elección propia, no por contrato. Cuando firmó los papeles de adopción con mano temblorosa, Lucas vitoreó y se arrojó a sus brazos, consiguiendo finalmente a la madre que había estado dibujando durante meses. Isabella Stone Martínez nació 3 días después, sana y hermosa, completamente inconsciente de las complejidades legales y emocionales que rodearon su creación. Zoe abrazó a su hija, porque eso era lo que Isabella era ahora, en todos los sentidos que importaban, y sintió que su corazón se expandía para albergar un amor tan intenso que la dejó sin aliento. Alexander estaba de pie junto a la cama del hospital con Lucas sobre sus hombros, todos llorando de alegría al dar la bienvenida al nuevo miembro de su familia poco convencional pero perfecta. El circo mediático continuó durante algunas semanas más, pero el tono cambió gradualmente a medida que emergía la verdadera historia. Esta no era una historia de búsqueda de fortunas ni de manipulación. Era una historia de amor sobre 2 personas rotas que encontraron la sanación el uno en el otro y crearon una familia que era más fuerte que la suma de sus partes. La comunidad empresarial se unió en torno a Alexander cuando se dieron cuenta de que las políticas familiares y las fundaciones benéficas de su empresa reflejaban valores genuinos en lugar de marketing corporativo. Sus padres se mantuvieron distantes durante varios meses, pero ni siquiera ellos pudieron resistirse a los encantos de su nieta indefinidamente. 6 meses después, tras el nacimiento de Isabella, Alexander le propuso matrimonio a Zoe en la casa de huéspedes, donde ella había pasado tantos meses intentando mantener las distancias con el hombre que amaba. El anillo era hermoso, pero no ostentoso, y su propuesta fue sencilla y sincera. No quiero que te cases conmigo por contratos ni obligaciones ni nada que no sea amor, dijo, arrodillándose junto al sofá donde ella amamantaba a Isabella mientras Lucas coloreaba en la mesa de centro. ¿Te casarás conmigo porque me amas? Porque quieres ser mi esposa y no solo la madre de mis hijos. Su boda fue un pequeño evento en el patio trasero, donde habían dado tantos paseos nocturnos durante el embarazo de Zoe. La madre de Zoe la acompañó hasta el altar, sana y radiante, gracias al tratamiento que la generosidad de Alexander había hecho posible. Lucas fue el padrino, llevando los anillos con la somnolencia de quien comprende que está presenciando algo importante. Isabella durmió plácidamente durante la mayor parte de la ceremonia, despertando justo en tiempo para gorgotear su aprobación durante el beso que selló su unión. 2 años después, mientras Alexander observaba a Zoe dar clases de arte a niños desfavorecidos en el centro comunitario que habían abierto juntos, reflexionó sobre la cadena de acontecimientos que los había llevado a ese punto. Si alguien le hubiera dicho ese día en la cafetería que encontraría a su alma gemela mediante un acuerdo de gestación subrogada con una mujer desesperada que solo tenía $5, habría cuestionado su cordura. Pero el amor, había aprendido, rara vez seguía los caminos que la gente esperaba.
Zoe lo sorprendió observándolo y sonrió. Esa misma expresión radiante que le dejó sin aliento la primera vez que la vio abrazar a Isabella. Estaba rodeada de niños cubiertos de pintura y entusiasmo, viviendo el sueño que había compartido con él durante esas conversaciones nocturnas cuando aún luchaba contra sus sentimientos. Su historia de amor nunca tendría sentido para quienes creían que las relaciones debían seguir patrones tradicionales. Pero era perfecta para una familia que se había construido por necesidad, fortalecida por la elección, y cimentado por un amor que había demostrado ser más fuerte que cualquier contrato. El billete de $5 de aquella tarde desesperada ahora estaba enmarcado en la oficina de Alexander, un recordatorio de que a veces las mejores inversiones requieren los mayores actos de fe. Junto a él estaba el primer dibujo de Lucas de su familia completa, un retrato con palitos que se había vuelto profético en lugar de una ilusión. Y en la esquina del marco estaba la primera huella de la mano de Isabella, un símbolo de la nueva vida que los había unido a todos y les había enseñado que el amor encuentra un camino, incluso cuando comienza con nada más que desesperación y esperanza.